Querido Gerardo Esquivel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Oye, te busco para que le platiques de este gran artículo que escribiste, Así quieren comenzar. De veras, me pareció yo creo que una reflexión muy interesante de la realidad. ¿Por qué le platicas al auditorio? Pues mira, David, lo que escribí en ese artículo es que se tituló, en efecto, quieren empezar así la administración, ¿no? Y lo que cuento es pues que uno esperaría que una transición como la que viene, ¿no? Considerando que es la primera en 30 años en la que es la transición de un mismo partido que no está sujeta a una controversia de legitimidad, digamos, porque todas las anteriores han sido o bien cambios de partido o bien la transición de 2006, que fue muy controvertida, como se sabe. Entonces, esta es la primera vez en 30 años que tenemos una transición que uno pudiera pensar que debería ser muy suave, porque es el mismo partido, se ganó por un margen muy amplio, la economía pues se había venido recuperando después de la pandemia, la pobreza disminuyó, como lo hemos platicado en otro momento. Entonces, uno pudiera pensar que la transición pues tendría que ser muy suave. Y lo que digo en el artículo es que pues se ha ido complicando el panorama, creo yo, innecesariamente, y entonces hoy estamos frente a un escenario pues de una cierta turbulencia, digo yo, en donde tenemos distintos frentes abiertos, ¿no? Por un lado, la parte económica, la economía se está desacelerando y hay que empezar a planear cómo se va a enfrentar eso en la nueva administración. Hay indicadores de turbulencia y volatilidad en los mercados financieros, eso incluye al tipo de cambio, a la bolsa de valores, a las tasas de interés. Hay turbulencia en la relación con nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá. Puede iniciar mal la relación con el sector privado, porque el sector privado se ha manifestado ya vehementemente y de manera cuestionada finalmente por una postura unificada frente a algunas de las reformas constitucionales. Entonces, tenemos un escenario que se ha ido complicando, creo yo, insisto, innecesariamente, en donde pudiéramos haber empezado una administración pues suave, preocupándonos por cómo avanzar en lo económico, cómo fortalecer la integración con Estados Unidos, cómo asegurarnos que el TEMEC se pueda renovar sin mayor sobresalto en 2026. Todo eso pudimos haber estado en esa discusión, digamos, de cómo tratar de erradicar la pobreza extrema, en fin, en las discusiones, creo yo, más profundas, que garanticen la estabilidad, que garanticen el crecimiento, que garanticen el abatimiento de la pobreza. Y en lugar de eso vamos a iniciar, o aparentemente estamos iniciando una administración, entrando a la transición, pues con un entorno muy complicado, ¿no? Y yo termino diciendo, ¿no? Citando pues al clásico, digo yo, al clásico de Ciudad Juárez, a Juan Gabriel, pero qué necesidad, ¿no? ¿Para qué tanto problema? ¿Por qué nos metimos en este embrollo, ¿no? Y tiene que ver pues con esta idea de sacar las reformas cuanto antes durante el último mes de la administración del presidente López Obrador, pero pienso que pues eso es un tanto injusto, creo yo, para la presidenta, que puede entrar en un escenario pues innecesariamente turbulento y necesariamente complicado, y en lugar de que pueda empujar sus temas, su agenda al inicio, pues va a iniciar pues tratando de restaurar, si es que procede, se avanza con esta aprobación de estas reformas, de empezar a restaurar los canales de comunicación con el sector privado, con nuestros socios comerciales, tratando de abatir la inestabilidad y la volatilidad en los mercados financieros. Todo eso, creo yo, insisto, de una manera un tanto necesaria, sin preocuparnos por lo que creo yo que es lo fundamental, que es todo esto que ya mencioné, ¿no? Ese es un poco el sentido del artículo, que pues ha sido muy circulado, ha generado mucha controversia, te recibo muchísimos comentarios. A mí me gustó mucho. Lados, en fin, ¿no? A mí me gustó mucho. Pero yo no entiendo, y a ver si tú me puedes ayudar a entender, ¿por qué el presidente está emitiendo cheques que no va a pagar, que los va a pagar Claudia Sheinbaum? ¿Por qué, como dices, es la primera transición en 30 años, o que no está muy disputada, o que no hay cambio de partido en el gobierno, que le está haciendo innecesariamente pedregosa?
Pues creo que eso es lo que tenía que responder el presidente, ¿no? Y creo yo que eso se podría dirimir, pues un poco la política es eso, ¿no? La política sería pues que se alineen los equipos de entrantes y salientes y que se diga qué es lo que sí vale la pena empujar en estos últimos días, qué es lo que no valdría la pena, o que más bien pues postergarlo o discutirlo más ampliamente en un contexto distinto, pero tratar de sacarlo todo en este mes, ¿no? En estos días. Pues hay quien cree, hay una lectura que he leído de un destacado intelectual simpatizante del gobierno, que dice que en realidad es para que López Obrador cargue con el costo político de eso. Pues en parte sí, pero también se le dejaría un escenario complicado a la presidenta entrante. Y yo estoy preocupado por eso, ¿no? Porque insisto, yo creo que sería un escenario extraordinariamente difícil si se pasan las reformas con una especie, digamos, de avasallamiento mayoritario, sin haberlas pues negociado, sin haber discutido con amplitud y seriedad pues el tipo de reformas que se requieren. Yo no estoy en contra de una reforma del sistema judicial, pues por el contrario, creo que es muy necesaria. Creo que estamos muy de acuerdo todos en que el Poder Judicial y la impartición de justicia en el país necesita una reforma importante. Sí, yo no estoy seguro si es esta. Exactamente, esa es un poco la discusión. Entonces eso implica que debemos pues discutirlo esto con mayor serenidad y no en un contexto digamos de urgencia aparentemente innecesaria, porque si no creo que se está gestando este clima, digamos, innecesariamente politizado y polarizado, en donde tenemos el contexto del paro en el Poder Judicial, tenemos el contexto de las movilizaciones de los estudiantes de derecho. Pues todo eso no sé si tenga que ocurrir, y no es que insisto, no es que me niegue a una reforma, pero siento que pues la forma en la que se está planteando y se está, digamos, tratando de mandar la señal de cómo va a ocurrir la aprobación de estas reformas, siento que no es necesariamente la correcta desde el punto de vista pues del político, de no se puede negociar, se pueden acordar pues y discutir con considerar qué tipo de reformas son las que realmente requiere el país, ¿no? Esa es un poco mi visión y es lo que yo creo que se requiere un poco de prudencia, un poco de sensatez, un poco de no apresurar innecesariamente algo. Entiendo que hay quien dice es el mandato de las urnas. Sí, pero las urnas nos dice que se haga esto, pero que se haga bien, no necesariamente dijeron que se haga ahorita así sobre las rodillas, ¿no? Sí, o sea, a ver, es que dicen, decías ahorita, cargar el costo político. La realidad es que si fuera una compra con una tarjeta de crédito, la fecha de vencimiento y límite de pago están ya en el terreno del próximo gobierno, no en este. O sea, no es cargar el costo, porque el costo está en el futuro, no está en el presente. Exacto, porque todas las implicaciones de esta decisión, pues se podrá decir que sí, que lo empujó el presidente, pero al final de cuentas, como bien dices, el costo de eso va a ocurrir en el futuro, ¿no? Las inversiones que no lleguen, la volatilidad que ocurrirá, y todo a tratar de restañar esas heridas, esas relaciones que hoy día se están fracturando con motivo de la discusión de estas reformas, y todas estas, digamos, señales que se están enviando. La preocupación de Estados Unidos, pues podremos verla como un acto de soberanía, pero también es cierto que tenemos un acuerdo comercial y ese acuerdo comercial establece compromisos y esos compromisos establecen que haya ciertos tipos de instituciones en el cual operan las inversiones. Si podemos cambiarlo, por supuesto, pero también cae en el otro lado decirnos, oigan, pero eso afecta lo que habíamos acordado y eso eventualmente, cuando llegue el momento, pues también puede perjudicarnos, porque pues eso, como sabemos, en 2026 tendremos que discutir si se va a continuar con el TEMEC. Entonces, digamos, todo eso cae, como bien dices, en la administración siguiente, y yo por eso creo, históricamente las transiciones por los presidentes salientes eran más cautelosos, ¿no? Excepto, por supuesto, el caso de López Portillo, que como sabemos tomó decisiones drásticas 3 meses antes de irse, pero en general los demás, pues los otros presidentes se mantenían un poco más al margen y ya empezaban a tomar decisiones hacia adelante pues los presidentes entrantes. Eso es como uno
quizá pensaría que debería ocurrir cuando las implicaciones las va a cargar en el futuro el que está en la presidencia en los próximos 6 años, ¿no? Claro, decías López Portillo. López Portillo tomó decisiones que tuvo que pagar durante toda su administración Miguel de la Madrid, y eso es lo que parece que se está repitiendo. Querido Gerardo, qué gusto siempre es platicar contigo. Admiro mucho lo que escribes. Muchas gracias y un saludo a todos, David. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego.